Historia de las computadoras hasta su actualidad y sus generaciones. En 1938, el ingeniero alemán Konrad Zuse completó la Z1, la primera computadora. Se puede considerar como tal de funcionamiento electromecánico y utilizando relés. Era programable mediante cinta perforada y usaba sistemas binarios y lógica booleana. Hay heredad en los modelos mejorados Z2, Z3 y Z4. La primera generación de las computadoras. Primera generación de las computadoras. El uso de tarjetas perforadas predominaban de forma de intercambio de datos. Estos tipos de computadoras que eran permitidas de los alternadores actuales se calentaban, ventaja que los militares y científicos no dudaban de trabajar con ellos. Las características que más destacaron en esta acción. Trajo consigo una mejora sustancial en cuanto a su tamaño y velocidad de procedimiento. Esta será más rápida, sobre todo mucho más pequeña en vista en la primera generación. Además su refrigeración era mejor que por lo que calentaba tanto como la de su primera, la creciente. La calentada de esta máquina seguía siendo potencialmente cara. El dato más interesante de esta generación era la inclusión del programa COBOL, que ahora ya está orientado a nivel comercial. De esto se puso un gran avance para las compañías, como podía transferir los programas a otros computadores distintas sin muchos esfuerzos. Los caracteres no importantes de la segunda generación fueron: las máquinas eran más pequeñas, almacenaban la información mediante anillos magnéticos, procesadores de información con transistores que eran más pequeños que de los tubos de vacío. Aparecen los primeros mini computadoras. El coste de producción seguía siendo alto. Aparecen lenguajes de programa a nivel comercial. Se creó el primer simulador de vuelo. Tercera generación. Surgen los circuitos integrados mini computadoras. Que aparecían los circuitos integrados, se supuso un gran cambio en el aparato. Tamaño, ahora se podía colocar miles de pequeños componentes electrónicos en una placa pequeña que está. Avances son unos detonantes para. En la cuarta generación de computadoras se origina el primer cambio enorme en el apartado de ser muy pequeños los circuitos electrónicos. Se constituye la memoria de núcleos magnéticos por la del chip de inicio. Esto generó una mayor velocidad, una reducción enorme en el costo de construcción y posibilita el inicio de la revolución informática. Tal y como los conocemos, las características principales de esta cuarta generación de computadoras son reducción considerable del costo de producción, surge el microprocesador, aparecen los primeros ordenadores personales, nacen las supercomputadoras, se cambia la memoria de los anillos magnéticos por la memoria de los chips. Dentro de los chips se colocan muchos circuitos. Ahora los chips pueden realizar tareas distintas. La quinta generación de computadoras tiene como principal característica la inclusión de la inteligencia artificial. Esta generación viene potenciada por el proyecto realizado por Japón, donde pretendían crear una clase de ordenadores que utilizaran inteligencia artificial y fueran capaces de resolver problemas o traducir idiomas entre sí. Las características que más destacaron en la quinta generación son: en 1983, Japón crea el programa de la quinta generación de computadoras, que consiste en implementar servicio artificial y puedan introducir idiomas
Se crean las supercomputadoras, surge la inteligencia artificial, nace la robótica, hace aparición la fibra óptica, las telecomunicaciones y los algoritmos genéticos, se diseñan módulos de memoria comparativa y aparece el CD. En la sexta generación de computadoras, mejoran sustancialmente la parte de la inteligencia artificial, añadida por primera vez en la quinta generación de computadoras. Esta generación destaca por una completa revolución en esta materia, pudiendo como considerarse el nacimiento de los cerebros artificiales. El avance es tal que ya los materiales utilizados de la fabricación de los ordenadores cuentan con un ahorro de energía, mayor tolerancia al calor, son mucho más económicos y su tamaño es tan reducido que los chips son diminutos. Las características principales de esta sexta generación de computadoras son tamaños reducidos que dan paso a las laptops, portátiles, etc. Abaratamiento de los costes de producción. La robótica empieza a consolidarse como un auténtico potencial. Computadoras abarca finales desde 1999 hasta nuestros días. Diferenciar cuando acaba esta generación es difícil de predecir, ya que existen muchos avances en tecnología. Deberá pasar un tiempo que podamos decir cuándo acabó exactamente. Esta generación nace potenciada por la aparición de las pantallas planas por el CD. El aumento en la ansiedad de almacenamiento se ve incrementado de manera exponencial con el paso de los años, llegando a los discos duros. El acceso a las redes y la mejora de estas es otro punto esencial en la etapa de los ordenadores. Las características de la séptima generación de computadoras son mejoras de las pantallas planas, acceso a Internet a velocidades muy altas, gran almacenamiento en dispositivos internos como externos, inteligencia artificial llevada al máximo para tantos como juegos como para el resto de áreas. Aumento de prestación en general, el costo se mantiene, es incluso algo más alto. La refrigeración es un problema. Aunque hay muchas personas que ponen fecha a la octava generación de computadoras a partir del año 2012, no todos se atreven a poner una fecha exacta. Es cierto que existen muchos avances a partir de este año como para darle una fecha establecida, pero desde nuestro punto de vista, la octava generación será un salto mucho más grande en el que hemos visto hasta ahora. Pensamos que todo comenzará cuando la nueva tecnología se adueñe del mercado, posibilitando que cualquier persona pueda acceder a dicha tecnología. A partir de este momento, las industrias de las computadoras, tal como la conocemos hoy en día, dejarían de existir para dar paso a los impulsos electromagnéticos.